Bienvenidos a un paseo por la historia del deporte. Hoy nos enteramos cómo llegamos aquí con Iván González en 5 Razones Deportes Network. Muy buenas noches y saludos, buenos días, donde quiera que nos estén escuchando y a la hora que sea que nos oigan. Hoy estamos revisando en plena postemporada lo que significa ser familia de un pelotero. Y lo decimos mientras que miramos la actuación de Ronald Acuña, el jardinero de los Bravos de Atlanta, envuelto en polémicas por lo que se ha dicho que es una manera displicente de jugar, debido a que no corre las bases cuando debe hacerlo y en virtud de que está aprendiendo un montón de cosas. Como ustedes saben, y los que no lo sepan lo sospechan, Acuña es hijo de un exjugador de béisbol profesional, también del mismo nombre, Ronald, y familia de algunos jugadores de grandes ligas, exjugadores de grandes ligas, mejor dicho, todos venezolanos, que son de un apellido de gran tradición en la pelota venezolana, como es el caso de los Escobar. Ronald Acuña Jr. es sobrino y primo de Edward Escobar, Edwin Escobar, Alcides Escobar, Kelvin Escobar, José Escobar, y pare usted de contar, varios peloteros de esa estirpe que ya tienen varios representantes en la historia de las grandes ligas. Pero Acuña no es el único que ha sido familiar o pariente de algún jugador de grandes ligas. En la historia de las mayores son muchas las páginas escritas por parejas de hermanos, tríos de hermanos también, así como padres e hijos, tíos y sobrinos, y un sinfín de parentelas que se han visto uniformadas en las grandes ligas. También hay casos de cuñados, de parentescos de distintas estirpes, lo que nos hace ver que el béisbol es un juego de familia. Y de eso vamos a hablar a continuación. Acompáñanos a enterarnos cómo llegamos aquí en 5 Razones Deportes Network con Iván González. Una breve revisión de lo que ha sido la cantidad de personas que han jugado con sus hermanos data de que la pelota empezó a rodar en los años prehistóricos. Una de las diversiones más grandes que tiene la historia entre padres e hijos es poner a rodar una pelota. Puede ser de béisbol, puede ser de fútbol, puede ser de cualquier tipo. Es así como podemos intuir que la primera manera de relacionarse entre un padre y un hijo es a través de una pelota. Así que no es extraño que el hijo quiera imitar los pasos del padre, y si el padre ya es un jugador que se dedica como profesión, como modo de vida al deporte, pues más rápido querrá hacer lo mismo que hace su progenitor. En el béisbol, evidentemente que es así, que hay muchos que quisieron imitarlos, algunos también lograron superarlos, otros quisieron jugar al lado de sus hermanos y continuar toda esa actividad que hicieron en algún momento cuando eran pequeños. El béisbol es un negocio, eso lo sabemos. Hoy en día hablar de la pelota profesional hace que mucha gente tenga que repasar conceptos relativos a la gerencia, a la economía, al mercadeo, a las relaciones comerciales de toda clase. Como negocio que hay que estudiar y que hay que tener gente que lo rodea, no es nada extraño que los jugadores de béisbol imiten y copien y hagan todas las cosas que hicieron sus padres cuando se dedicaron a esto. Es decir, si algún pelotero brilló y ganó buena plata y tuvo rutinas, cumplió consecuencias de trabajo, supo cómo relacionarse con los medios de comunicación y con el público, no está de más que le dé un pequeño consejo a su hijo. Pasa lo mismo cuando los padres son abogados, son médicos, son odontólogos, cuando tienen un modo de vida que sus hijos quieren imitar y quieren seguir. Cuando los hijos heredan el negocio, aprenden de los padres, copian algunas de las cosas que ellos hicieron y más adelante comienzan a evolucionar en el juego. Eso pasa, pues, como decíamos y como podemos ver en el mundo del béisbol profesional. Y por eso es que es bastante común encontrarnos figuras que superan
en el terreno de juego lo que sus progenitores hicieron en el pasado. Eso sí, hay algunos que tienen que aprender a tropezones. Hablábamos del caso de Ronald Acuña, que en su segunda temporada de Grandes Ligas estuvo a punto de llegar a convertirse en el pelotero más joven en alcanzar 40 cuadrangulares y 40 bases robadas en una campaña. La hazaña apenas ha sido cumplida por 4 jugadores y Acuña, de no haberse lesionado en la última semana, hubiese estado bastante cercano a conseguirlo. Acuña, eso sí, tiene 21 años y va a tener bastantes oportunidades para brillar y para convertirse más adelante en la cara del deporte. Pero cuando Acuña observa lo que va ocurriendo en el terreno de juego y lo que han hecho otras parejas, hace que uno sueñe con observar cosas que son muy destacadas y, como no, recordar algunas de las parejas que han podido jugar juntas en la pelota de las Grandes Ligas. Un repaso rápido nos hace pensar o recordar o asumir que a lo largo de la historia del béisbol de Grandes Ligas no han sido 500 las parejas de hermanos que han podido jugar en Grandes Ligas. Las parejas de padre e hijo tampoco son muchas, son escasas. Ni hablar de los grupos que están conformados por abuelo, padre e hijo. Ya de ese grupo es casi que un puñado, muy pocos, los que han tenido esa oportunidad. Pero cuando vemos a través del tiempo y de la historia algunos de los jugadores que han jugado con sus hermanos en las Grandes Ligas, y lo hacemos a través de un recorrido por países, encontramos que la cifra es pequeña. No voy a nombrarlos todos, van a quedarse muchos por fuera, pero por ejemplo, cuando vamos a Puerto Rico, recordamos que está la familia Alomar, compuesta por Santos Alomar, que fue un receptor de Grandes Ligas, y por sus 2 hijos, Sandy y Roberto. Roberto tuvo la posibilidad de terminar en el Salón de la Fama luego de una carrera brillante, que puede haber sido incluso más brillante de lo que fue, pues se quedó a pocos pasos de completar los 3.000 imparables. Aún así, todo lo que hizo a lo largo de su carrera le sirvió para terminar en el Templo de los Inmortales de Cooperstown. Cuando vemos también en Puerto Rico, nos encontramos con un trío de jardineros, Cheito, José y Tommy Cruz. Ellos también tuvieron su momento de brillo en los años 70. Todos lo recordamos, lo que vimos en aquel momento, como un trío de jardineros bastante habilidoso que tenía una defensiva bastante destacada y que tuvieron la posibilidad de destacarse también. Y contemporáneamente, recientemente, recordamos a los hermanos Cora, Joey y Alex. Joey, un infielder que jugó con los Marineros de Seattle, entre otros equipos. Alex, también infielder que jugó con los Dodgers de Los Ángeles y los Medias Rojas de Boston, y con ese mismo equipo, como manager novato, logró coronarse en el año 2018. Por último, para recordar a los puertorriqueños, tenemos al trío de receptores de Benji, José y Yadier Molina. Yadier encaminado a ubicarse también en el Salón de la Fama de Cooperstown. Si vamos a Venezuela, encontramos una pareja legendaria en Víctor y Pompeyo Davarillo, que jugaron béisbol de Grandes Ligas entre los años 50 y 60. La familia Carrasquel, si bien no fueron hermanos, son Alex, el pitcher, Alejandro, y Alfonso, Chico Carrasquel, que jugaron también con los Medias Blancas de Chicago entre los años 30, 40 y 50. Recientemente tenemos a la familia de César y Maestre Isturiz, infielders de Barquisimeto, Venezuela, y tenemos la pareja de Tony y Marcos Armas, Tony y Antonio Armas. Tony, por cierto, Antonio Armas tuvo a su hijo Tony, un lanzador que también constituye una de las parejas de padres e hijos que han estado uniformados. Cuando vamos a México, encontramos a Adrián el Titán González y a su hermano Edgar, que tuvieron su posibilidad también con los Dodgers de Los Ángeles y con los Padres de San Diego, jugaron en la costa oeste, aunque Adrián también vistió los uniformes de los Dodgers de Los Ángeles, de los Dodgers lo mencioné, de los Medias Rojas de Boston brevemente, así que tuvo una pasantía por la costa este de Estados Unidos. Y Vicente y Enrique Romo también fueron una pareja de lanzadores mexicanos que tuvieron su momento brillante. También lo vimos lanzar mucho
en las Series del Caribe. Un vistazo al béisbol dominicano nos hace ver de inmediato de primera vista a un miembro del Salón de la Fama, Pedro Martínez, y su hermano Ramón Martínez. Ellos estuvieron jugando pelota de grandes ligas, fueron lanzadores de los Dodgers de Los Ángeles, y luego cada quien tomó su camino. Pedro también vistió el uniforme de los Medias Rojas de Boston y con ellos tuvo campañas excelentes. Otro trío que formó parte de la historia del béisbol dominicano y que su apellido es clave para hablar de dinastías es la familia de Felipe, Mateo y Jesús Alou. Ellos tres constituyen el primer trío de jardineros que vistieron el mismo uniforme y jugaron el mismo partido, los tres ocupando una posición en los jardines. Los dominicanos son prolijos, así que recordamos a George Bell, quien fue alguna vez campeón jonronero vistiendo el uniforme de los Azulejos de Toronto, y su hermano Juan Bell, que fue un infielder. Y tenemos también que recordar a otro inmortal, Vladimir Guerrero y su hermano Wilton. Vladimir, por cierto, tiene a su hijo Vladimir Jr., uniformado con los Azulejos de Toronto. Ya hablaremos de ese equipo porque ese equipo reúne una peculiaridad. Al hablar de Colombia sorpresivamente tiene dos parejas de hermanos que han jugado béisbol de grandes ligas, en Yolbert y Orlando Cabrera, y en Donovan y Jonathan Solano. Estos dos últimos están activos. Y si vamos a Cuba, nos encontramos que al comienzo de la historia de la pelota cubana, que fue dominada por ellos, hubo una pareja de lanzadores que también eran muy dominantes cada vez que estaban sobre el montículo: Camilo y Carlos Patato Pascual. Camilo, recordado por ser un pitcher dominante a través de sus envíos quebrados, vistió también el uniforme de los senadores de Washington, y entre otros uniformes, y luego tuvo una carrera como técnico muy destacada. Después llegaron Liván y el Duque Hernández, ambos de esa clase de serpentineros, que hay que recordar por sus actuaciones en postemporada más que nada, aunque tuvieron campañas también muy importantes, y que ahora se les ve por aquí en Miami convertidos en figuras retiradas, eso sí, pero convertidas en unas figuras de gran referencia para la pelota cubana. José y Osvaldo Canseco también son parte de la dinastía de peloteros cubanos, y recientemente Julieski, el infielder, el primera base de los Astros de Houston, aunque en el equipo cubano jugó como camarero, y su hermano Lourdes Gurriel, que conforman la pareja más reciente de jugadores cubanos. Casualmente su papá, Lourdes Gurriel, fue una figura del béisbol de alta competencia en Cuba y de las series nacionales y selectivas de su país. Por cierto que José y Ossi Canseco conforman una pareja de gemelos, y solamente hay dos parejas de gemelos. Vamos a hacer una pausa y al regreso les vamos a contar cuál es la otra pareja de gemelos que jugó béisbol de grandes ligas. ¿Cómo llegamos aquí? Con Iván González en 5 Razones Deportes Network. Y hablamos de las parejas de gemelos que han jugado béisbol de grandes ligas, porque mencionábamos a José y a Ossi Canseco. Recuerda que, por cierto, en una ocasión me encontré con Ossi en un centro comercial en Tampa. Pensaba que era José, pero no, era Ossi Canseco, que iba caminando. Pues en vista de que son gemelos, te llama la atención, pero al acercarse uno nota que hay diferencias en cuanto al físico de ambos, porque tal parece que su hermano José, el más destacado de esa pareja, debido al consumo de productos que sirven para el crecimiento humano, terminó teniendo un cuerpo mucho más desarrollado. Pero decíamos en el segmento anterior que recordábamos que José y Ossi Canseco son apenas uno de los dos hermanos, de las dos parejas de hermanos gemelos que jugaron béisbol de grandes ligas. Y tratábamos de hacer que ustedes recordaran de quién hablo cuando menciono cuál fue la otra pareja, que por cierto fue la primera pareja de hermanos gemelos. Se trata de los hermanos Stuart y Stan Claiborne, que por cierto jugaron pelota invernal, por lo menos en Venezuela. Jugaron con el equipo Tiburones de La Guaira y fueron juntos. Y luego también estuvieron vistiendo el uniforme de los Leones del Caracas en condición de técnicos. Ellos conforman las dos únicas parejas, los Canseco y los Claiborne,
que jugaron béisbol de las grandes ligas. A lo largo de la historia de las mayores existen montones de parejas donde alguno de los dos miembros de la familia llegaron al Salón de la Fama. Rápidamente uno piensa en el caso de Cal Ripken Jr., que también con su papá constituye una pareja de padre e hijo, y su hermano Billy Ripken. Ellos fueron combinación de short y segunda base. Hoy día Billy Ripken es el comentarista de MLB Network. Cal Ripken está retirado, dedicado a su familia, dedicado a sus negocios y viviendo de la gloria de haber sido un jugador que estableció la cadena de juegos consecutivos más larga. Valga la redundancia, la cadena de juegos consecutivos es la cadena de juegos jugados más larga en la historia de las mayores, dejando atrás en su momento a la cifra que estableció Lou Gehrig. Parejas de hermanos, las mayores, los hermanos Perry, Gaylord y Jim Perry. Gaylord fue quien terminó en el Salón de la Fama, se convirtió en figura relevante a lo largo de su carrera en el béisbol de Grandes Ligas y sobre todo fue figura por el engaño más que otra cosa. Siempre se le acusó de hacer lanzamientos ilegales con la bola de saliva y él llegó a confesar en algún momento, no del todo, pero llegó a asomar que lo hacía como un engaño, como una manera de hacerle creer a los bateadores y a los contrarios que él usaba sustancias ilegales para que sus picheos en curva fuesen mucho más efectivos. Hermanos, en la vida de las Grandes Ligas hay una pareja que su historia está reseñada en el libro Hall of Shame, algo así como que el Salón de la Vergüenza. Se trata de la pareja conformada por el Salón de la Fama Robin Jones, quien jugó con los Cerveceros de Milwaukee y llegó a ser, ella es parte de ese ilustre club de los bateadores de 3,000 hits, y su hermano Larry, que no tuvo la misma suerte como jugador. La historia de Larry es la que hace que esta pareja tenga una característica demasiado peculiar, y es que Larry Young forma parte de la pareja, que establece una pareja, conforma una pareja hermana sin haber actuado en las Grandes Ligas. Sí fue parte del roster de un equipo de las mayores, pero no pudo jugar. ¿Por qué? Porque la historia de Larry Young es realmente una de las más increíbles a la hora de hablar de anécdotas. Y es que Larry subió en el año 71 como lanzador y luego de estar en el roster de 40 peloteros durante unos días sin haber visto acción, un día fue llamado a lanzar. Cuando estaba calentando para entrar en juego, porque había sido llamado por el manager, se lesionó sin haber podido hacer el primer picheo de juego. Esto quiere decir que Larry Young acumula tiempo de antigüedad en las mayores, pero no acumula números. Si usted va a cualquier página y busca su nombre, encuentra que tiene 0,00 lanzados, entradas lanzadas, 0,0 entradas lanzadas sin mayor actividad. Pero ahora que hablamos de la gran cantidad de hermanos, que uno de ellos forma parte del Salón de la Fama y el otro no, usted sabe quién es la única pareja, quién conforma la única pareja de hermanos en el caso de que ambos son miembros del Salón de la Fama. Acompáñanos a enterarnos cómo llegamos aquí en 5 Razones Deportes Network con Iván González. Y estamos repasando la vida de algunos jugadores de Grandes Ligas junto a sus hermanos o sus padres. Hablábamos de que en los Azulejos de Toronto de la actualidad existen 4 jugadores de béisbol de Grandes Ligas que son hijos de peloteros famosos. Está Lourdes Gurriel, el hijo de Lourdes Gurriel, estrella del béisbol cubano, quizás menos conocido su padre en el mundo del béisbol de Grandes Ligas, pero también un pelotero con una destacada carrera en su país. Está Vladimir Guerrero Jr., el hijo de Vladimir, el miembro del Salón de la Fama, jardinero de los Expos de Montreal, de los Angelinos y de los Orioles, entre otros equipos. Está el hijo de Dante Bichette y el hijo de Gray Villo, que están también destacándose o abriéndose paso
en el mundo de las mayores. Y preguntábamos en un segmento anterior si usted sabe quiénes son los únicos miembros del Salón de la Fama que son hermanos. Pues se trata de los hermanos Lloyd y Paul Warner, que jugaron con los Piratas de Pittsburgh a comienzos del siglo XX y tuvieron carreras destacadas en el béisbol de las mayores. Y esto nos da pie para pensar en el montón de hazañas y la cantidad de números destacados que dejaron parejas de hermanos y de padres e hijos. Yo creo que la hazaña más relevante conseguida hasta los momentos por una pareja de padre e hijos es el hecho completado por Ken Griffey y Ken Griffey Jr., que se convirtieron en la única pareja en la historia en haber disparado cuadrangulares de manera consecutiva. Es decir, despacharon vuelacercas uno tras otro. Despacharon vuelacercas, un poco menos complicado, en el mismo encuentro. Y son la única pareja, obviamente, que ha jugado pelota de grandes ligas junta, en el mismo equipo, en el mismo line-up. Son Ken Griffey y Ken Griffey Jr. Y si repasamos también las hazañas de los padres e hijos a la hora de disparar cuadrangulares, nos encontramos que la pareja con más cuadrangulares, con más jonrones disparados de padres e hijos, la conforman la de Barry y Bobby Bonds. ¿Quién más? Si Barry es el actual líder de cuadrangulares de todos los tiempos con 762. Él con su papá, Bobby Bonds, despachó 332 cuadrangulares y sumaron 1094 vuelacercas. Ellos son la pareja número 1 a la hora de contabilizar cuadrangulares entre padre e hijo. Ellos y otra pareja que voy a nombrar al final son la única que han disparado 300 o más cuadrangulares, tanto el padre como el hijo. En el segundo puesto de esa lista de vuelacercas entre padre e hijo está la conformada por la familia Griffey, Ken y Ken Griffey Jr. Ken Jr., con 630 vuelacercas, se convirtió a la postre en un jugador del Salón de la Fama. Y su papá, Ken Griffey, disparó 152. Eso suma 782 vuelacercas, lo que les coloca en el puesto número 2 de la lista de todos los tiempos. Y había dicho que la otra pareja de padre e hijo con más de 300 cuadrangulares cada uno le iba a mencionar al final, pero no, la menciono ahora porque ocupan el tercer puesto en la lista de jonroneros entre padre e hijo. Se trata de Cecil y Prince Fielder, que dispararon en conjunto 638 jonrones. ¿Quieren una curiosidad? Pues tanto Cecil como Prince, que se retiró debido a las lesiones, dispararon 319 cada uno. Es decir, los 638 conseguidos por la familia Fielder son divididas entre padre e hijo de manera equitativa. El puesto número 4 lo conforma el dúo de Felipe y Moisés Rojas. Es realmente su nombre, no es Moisés Alou. Alou es el segundo apellido, pero ellos se llaman la familia Rojas, porque Felipe es Felipe Rojas Alou. En Estados Unidos el segundo apellido hispano es el que se usa generalmente como primer apellido. Pero lo conocemos pues como Felipe Alou y Moisés Alou. Entre ambos se combinaron para soltar 538 jonrones. 332 de Moisés, 206 de Felipe, quien además fue el primer manager dominicano en la historia del béisbol. El puesto 4 decíamos que son los Alou, y el puesto 5 lo conforma un trío, que es el trío de Roberto, Sandy y el papá Sandy Santos Alomar, que entre los tres dispararon 335. ¿Cómo se repartieron esa cuota de jonrones? Roberto, el inmortal, el miembro del Salón de la Fama, sacó 210, Sandy, el hijo, 112 y Santos 13 vuelacercas en total. Y si hablamos de hermanos con más cuadrangulares, la lista también tiene su peculiaridad. El puesto 1 lo ocupa la pareja de Hank y Tommy Aaron. Hank Aaron o Henry Aaron y Tommy Aaron sumaron 768 jonrones. 755 le dio Hank, por cierto, y 13 los dio su hermano Tommy, que tuvo una carrera
bastante corta. También jugó con los Bravos de Atlanta, pero su carrera y su vida fueron más reducidas que la de su hermano. El puesto 2 lo consiguió un trío, que son los hermanos DiMaggio. Joe, Vince y Dominic o Dom DiMaggio dispararon 573 jonrones. Ahí también un hermano cargó con el mayor peso, fue Joe, el inmortal. El miembro del Salón de la Fama de los Yankees de Nueva York disparó 361. Sus hermanos Vince, con 125, y Dom, con 87, completan la lista. El tercer puesto también lo encabeza entre los hermanos, uno que también terminó en el Salón de la Fama. Son Eddie y Rich Murray. Eddie Murray con 504 jonrones y Rich Murray con 4 sumaron 508. Aquí también el peso mayor se lo llevó Eddie, el bateador ambidiestro, miembro del Salón de la Fama. El puesto 4 lo ocupan Jason y Jeremy Giambi con 481 jonrones. Jason dio 440 de ellos y 52 lo dio Jeremy. Y el quinto puesto, este es una posición también muy peculiar, porque el mayor peso, o mejor dicho en este caso, todo el peso de esta lista se lo lleva el hermano José Canseco. Entre José y Ozzie dispararon 462 vuelas cercas. José dio los 462 vuelas cercas. Ozzie no dio ninguno. En lo que viene de años y de historia del béisbol, veremos más parejas de hermanos, veremos más historias de padres e hijos jugando béisbol. Por ejemplo, César Isturi tiene un hijo que está en las menores. Hay montones de padres cuyos hijos, padres que jugaron béisbol cuyos hijos están abriéndose camino en la pelota profesional y que tratan de llegar a las grandes ligas. Así que veremos muchas más historias, como la de jugadores también como Ronald Acuña, que su padre no fue jugador de grandes ligas, pero actuó en la pelota en las ligas menores, y que seguramente darán mucho de qué hablar en los próximos años. Gracias por escuchar nuevamente este episodio de 5 Razones Deportes Network. Para apoyar este podcast o cualquiera que esté en 5 Razones, busca 5 Razones Deportes Network en cualquiera de tus plataformas preferidas y darle a suscribir. En todas las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, @5 Razones Network.